Después de haber sido construido el presidio en 1570 por Melchor de Ávila, por mandato y decisión del virrey Enríquez de Almanza, pasaron más de 100 años hasta que se estableciera una unidad productiva importante en Ojuelos. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, la hacienda fundada por don José García de Rojas tuvo un gran desarrollo. La composición de tierras otorgada en 1696 por la Audiencia de Guadalajara le dio la certeza jurídica al capitán para emprender el crecimiento de su hacienda. Se estima que para el año de 1737 tenía entre 100 y 120 habitantes. Para entonces, Fernando García de Rojas había construido y embellecido la iglesia capilla en ocasión de las bodas de sus hijas, doña Ignacia, doña Micaela y doña María Josefa. La terrible epidemia de tabardillo que asoló a la Nueva España hacia finales de la década de los años 30 presagió la decadencia de la hacienda ocurrida durante las 3 décadas siguientes. Murieron en esos años alrededor del 40% de los habitantes en la región, pero el mal se cebó en mulatos e indios que eran la fuerza laboral de las haciendas. De los más de 60 adultos que componían la fuerza de trabajo, después de la epidemia de tabardillo quedaron solo 30. En esos años murieron Pedro de Garay y Fernando García de Rojas, los artífices del esplendor de la hacienda. Al mismo tiempo, Francisco Rincón Gallardo dejó Ojuelos para hacerse cargo del mayorazgo del que había sido temporalmente despojado. Un préstamo no pagado ocasionó el embargo de la hacienda cuando el descuido, el desinterés, la apatía, el hambre, la sequía, la rapiña y la usura cayeron sobre ella. La hacienda de Ojuelos fue abandonada a su suerte por los García de Rojas y fue administrada directamente por el Consejo Supremo del Real Tribunal de la Santa Cruzada hasta 1754 y a través de familiares de los García de Rojas hasta 1770, cuando su concurso fue pregonado y la hacienda adjudicada al mejor postor. Una administración distante y no interesada, unos cuantos trabajadores y 4 esclavos que trabajaron en ella durante 20 años evitaron su completa ruina y eventual desaparición. La escritura de una historia de Ojuelos más extensa está en proceso, y poco a poco se van llenando los huecos vacíos al formar capítulos alimentados por documentos hasta ahora dormidos en los archivos. A continuación platicaremos de una de las etapas más difíciles por las que Ojuelos haya pasado en su historia. Los documentos que hemos encontrado iluminan etapas que no estaban suficientemente expuestas al conocimiento presente del devenir histórico de nuestro pueblo, y su análisis servirá para una escritura más nítida de su pasado. Para la composición de tierras otorgada en 1696, don José García de Rojas presentó una escritura que otorgó a su favor doña Juana Vibriesca, viuda de Diego de Marmolejo, por un sitio de estancia junto al fuerte de los Ojuelos, situado a mano izquierda por el camino que lleva a la villa de San Felipe. Además, don José presentó otro testimonio hecho a favor de Juan Montañés por un sitio de ganado mayor nombrado el Fuerte de los Ojuelos, por un sitio de venta y por una caballería de tierra. Con esto, las propiedades de José García de Rojas, de acuerdo a este título, totalizarían entonces 3 sitios de ganado mayor. Al morir don José, sus propiedades se dividieron entre 4 de sus hijos, Fernando, Asensio, José y Santiago. La hacienda de Ojuelos propiamente dicha se constituiría por 3/4 de sitio de ganado mayor heredados por don Fernando. Fernando García de Rojas, a través de su oficio de capitán de fronteras, la administración de testamentarias y de sus relaciones con familias ricas, se hizo de numerosas propiedades. La hacienda de los Ojuelos era solo una pequeña parte de sus posesiones. En su testamento otorgado ante el notario José Manuel de Paz de la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1736, heredó a Ignacia Gertrudis la hacienda de San Nicolás, obispo de Laguna Seca, en las proximidades de Charcas, a Micaela Javiera, San Juan de Venegas, cerca del Real de 14, y San José de Montoro, cerca de la villa de Aguascalientes.
A María Francisca le dejó San Diego de los Corrales, San Antonio de los Muleros y Nuestra Señora del Salto en Durango. Para José Manuel el Menor compró el Lobo, a los Morquecho, Quijas y Escalante y Peñuelas en Aguascalientes. A Jacinto, su hijo mayor y albacea, le dejó la hacienda de Guanamé y los bienes de la testamentaria de don Manuel Fernández de Quirós, benefactor de los Carmelitas Descalzos de San Luis Potosí, que incluían las haciendas de la Angostura y la de San Pedro Cogorrón. A María Josefa le heredó el Agostadero de Ramos en la jurisdicción de Charcas. Tal parece que a don Fernando se le olvidó mencionar a la hacienda de los Ojuelos. Este olvido fue el augurio de un mal destino. De la descendencia de don José García de Rojas, los hijos de Fernando fueron los que se quedaron con la propiedad que sería conocida como la hacienda de San José de los Ojuelos. María Josefa, casada con Francisco Javier Rincón Gallardo, abandonó la hacienda cuando este último recuperó el mayorazgo hacia 1735. Pedro de Garay muere en 1739 y cuando a los pocos meses muere Fernando, doña Ignacia se va a vivir a Charcas. En la hacienda de Ojuelos queda como administrador Juan Paulino Mazabel y como su propietario el doctor y maestro don Jacinto García de Rojas. Fernando dejó una herencia emproblemada que tuvo que ser resuelta por su albacea testamentario, su hijo el doctor Jacinto García de Rojas. En 1741, a un año de la muerte de su padre, con la ayuda del obispo Juan Gómez de Parada, Jacinto obtiene del convento de las religiosas de Santa María de Gracia en Guadalajara una serie de préstamos que en su conjunto totalizarían 48,000 pesos. En el Archivo Histórico del Estado de Jalisco, en el volumen 4, en las fojas de las 290 a la 311 del libro de protocolos del notario don Alejo de Santa María Maraver, se encuentran los testimonios que describen los montos, el origen de los fondos y las propiedades otorgadas en garantía por don Jacinto. De la parroquia de Santa María de los Lagos, Jacinto recibió la primera entrega de 28,300 pesos oro. Del convento de Santa María de Gracia, del dinero existente en el arca de 3 llaves le entregaron 19,000 pesos. Lo demás provino de 600 pesos de la capellanía de Francisco de Quesada y los restantes 100 los tomaron de los fondos del novenario del templo de Nuestra Señora de los Dolores. Con ello se completaron los 48,000 pesos del préstamo. En los protocolos del notario Maraver existen 3 escritos. El primero, con fecha del 19 de junio de 1741, se estipula que las haciendas en garantía serían Guanamé, La Angostura y Gogorrón y que se pagaría un interés de 100 pesos de oro común al año. A este lo sustituye otro del 20 de junio en donde los intereses bajan a 30 pesos. Finalmente, otro documento en la misma fecha estipula que las haciendas en garantía solo serían La Angostura y Gogorrón, dejando fuera la hacienda de Guanamé, la propiedad que don Jacinto más atesoraba. Si bien dentro de las propiedades hipotecadas para este préstamo no figuró la hacienda de los Ojuelos, se incluyó una leyenda que decía que se garantizaba también con todas las propiedades que don Jacinto tuviera, habidas o por haber. Los Carmelitas Descalzos de la ciudad de San Luis Potosí, beneficiarios de la testamentaria de don Manuel de Quirós, litigaron para recuperar la propiedad de La Angostura y Gogorrón, y cuando don Jacinto no cumplió con los pagos estipulados del préstamo, después de las reconvenciones hechas por el Consejo del Apostólico y Real Tribunal de la Santa Cruzada, la hacienda de los Ojuelos junto con otras propiedades fue embargada en 1747 y se nombró a don Francisco de los Ríos Ibargüen como juez comisario y a don Cristóbal Manuel Delgadillo como depositario y administrador de las haciendas. Estrictamente hablando, a partir de entonces la hacienda de San José de los Ojuelos había dejado de pertenecer a don Jacinto y a los García de Rojas. En manos de la iglesia, con un administrador distante y desinteresado, la hacienda se hundió en la ruina.
Tan solo en 3 años, desde 1747 a 1750, desaparecieron alrededor de 2,000 cabezas de ganado, entre yeguas, mulas, caballos, potros, potrancas y reses, además de 6,000 borregas que existían en 1742. Las explicaciones son muchas y las suspicacias aún más. Además de la sequía que mermó los ganados, es muy probable que la hacienda haya sido saqueada por los antiguos dueños, por los administradores y por los trabajadores. La casa grande, la capilla de la hacienda, las corrales y la trasquila quedaron en ruinas. En el archivo histórico del Arzobispado de Guadalajara, en la carpeta 1 correspondiente a Ojuelos, se encuentra un documento fechado en 1768 en donde se describen a detalle los inventarios, los avalúos y las actividades de la hacienda desde 1752 a 1768. Este documento se integra como parte de las diligencias hechas para evaluar, concursar, pregonar, rematar y eventualmente adjudicar estas propiedades. Según este documento, hacia 1754, don Cristóbal Delgadillo deja la administración de la hacienda de los Ojuelos y aunque seguirá embargada, Manuel García de Rojas González Hermosillo, hijo de Asensio y primo hermano de don Jacinto, es contratado como su administrador. La hacienda experimenta una recuperación marginal. Los inventarios reportan que para 1757 los ganados totalizan 1,500 bestias aproximadamente. El doctor y maestro don Jacinto García de Rojas muere en la villa de Aguascalientes el 27 de abril de 1766. En su testamento, hecho 2 días antes, ante el escribano real don Manuel Rafael de Aguilera, nombra como herederos y albaceas testamentarios al bachiller Mateo José de Arteaga Rincón Gallardo y a sus sobrinos el presbítero don Ignacio y al licenciado don Fernando Rincón Gallardo García de Rojas, hijos de su hermana María Josefa. Este acontecimiento, la muerte de don Jacinto y el contenido de su testamento marcan un cambio radical en el destino de Ojuelos y en su historia inmediata. En 1768, con la gestoría y notoria intervención de sus albaceas y herederos, se disparan los trámites necesarios para resolver la deuda con la Iglesia, subsanar los derechos sucesorios de los García de Rojas y para obtener y anexar la hacienda de Ojuelos al mayorazgo Rincón Gallardo. El 19 de diciembre de 1770, el día proveído por el citatorio, el vicario se presentó en la plaza pública del Real de Pinos y al son de campana por defecto de caja y por defecto de no haber pregonero, en voz alta llevó a cabo el remate de lo contenido en la memoria y avalúo de lo que constaba en autos a fojas. El vicario mandó que el notario sustituto leyese en público la lista de dichos bienes, su avalúo y precio de cada cosa frente a los postores Sebastián Díaz de León, apoderado de José Antonio Rincón Gallardo, de Maximiliano de los Santos, de Lorenzo García y de otras varias personas que se juntaron para oír el remate. Ante la postura de Maximiliano de los Santos y de Lorenzo García, Sebastián Díaz de León aceptó la subasta de los bienes separados. Maximiliano subió la oferta en 25 pesos más y Lorenzo hizo lo propio, hasta que poco a poco llegaron a la cantidad de 760 pesos que puso y pagó Lorenzo García. De esta manera, los bienes de la hacienda de Ojuelos y del paraje de Horno y Bernalejo fueron adjudicados. Una hacienda que había sido valuada en 1757 en más de 12,000, en 1770 salió a concurso en 5,010 pesos y 4 reales. Con la mayor oferta de Lorenzo García por el Horno y Bernalejo, los bienes concursados se remataron en 5,170 pesos y 4 reales. La Iglesia cedió la totalidad de sus derechos al presbítero don Ignacio Rincón Gallardo en permuta de una deuda que mantenía con él por 3,000 pesos. Lorenzo entregó al mayorazgo Rincón Gallardo el dinero de su oferta y así don José Antonio, después de reconocer la capellanía de su hermano, entregó los 2,170 pesos restantes a los herederos de la familia García de Rojas. El germen de la desaparición de los García de Rojas en Ojuelos se gestó a partir de la muerte de Fernando en 1740. La mayoría de sus descendientes buscaron otros horizontes y los que se quedaron en la hacienda administraron una propiedad precaria.
Jacinto eligió vivir en San Pedro Gogorrón primero y después en San Jacinto, Guanamé, dejando la hacienda de los Ojuelos embargada por la iglesia. Lo construido por José García de Rojas, el fundador, por Fernando su hijo y por don Pedro de Garay, el que engrandeció la hacienda, constituye un importante legado que persiste hasta nuestros días. De estos años data la primera etapa constructiva de lo que conocemos ahora como la parroquia de San José, incluyendo la nave principal de 30 varas de longitud, con su crucero, la sacristía y el campanario de 3 campanas. Solo le faltó el cimborrio. El casco de la hacienda, la casa grande con 7 habitaciones para huéspedes, el patio principal con 6 habitaciones alrededor, la cocina, la fábrica de jabón, la huerta con 142 árboles frutales, los corrales y la trasquila ya existían para entonces.